Bienvenidos a otro programa de Generación Política que se filma íntegramente acá en Librería El Griego y sale todos los sábados a las 12 del mediodía por el canal 21.1 El Palomar, el canal de la familia por la televisión digital abierta. ¿Cómo le va, querido amigo Juan Manuel Frangoni, ese es su verdadero nombre? Lo felicito porque sin repetir y sin soplar lo dijo a la primera. ¿Ya vio? Solo le quiero agregar algo a Álvaro Adrián Trejo, si es su verdadero nombre. Es cierto. Si no viste este programa completo, si te tenés que levantar ahora de la mesa de la familia, estás cocinando, tenés que hacer otra cosa, no importa. Entrá a nuestro canal de YouTube, Generación Política, te suscribís, de paso nos das un me gusta, activá la campanita porque en un ratito termina la edición del Palomar TV y lo subimos en todas nuestras redes sociales. Y de ahí lo podés ver. Pero hoy te queremos contar qué va a haber en el programa de hoy. Entrevistas que te van a develar muchísimas cosas de que estaban sin decirse todavía en Tucumán, como ser... Va a venir y va a estar con nosotros Gabriel Yedlin, ha prometido venir, legislador electo, dicen ahora sus redes sociales, viene a reasumir su banca. Viene a asumir su banca luego de haber tenido una participación a nivel nacional. También va a estar con nosotros David Mirray, concejal capitalino, en el cual nos va a contar cómo fue la nueva elección de autoridades, que no son nuevas autoridades, sino que se repiten, pero qué características tuvo esta elección en el Consejo Deliberante de la capital. Les recuerdo, por si alguien se olvidó, hablamos hace un tiempo atrás de la iniciativa de vincular a todas aquellas personas beneficiarias de programas sociales que todavía no estaban vinculadas a una obra social, la iniciativa que han tomado los, vamos a decir popularmente conocidos, los mellizos Orellana en Fama y Ya. Bueno, vamos a tener un poco más de eso hoy también. Y sobre todo te vamos a contar que todas aquellas personas que tienen el potencial trabajo y la asignación universal por hijo pueden tener su obra social y independientemente de qué municipio sea, ¿no? Te vamos a contar cómo contactarte, estas cosas. El análisis y la editorial que trajo Juan Manuel Frangoni sobre lo que tiene que hacer la oposición para dejar de ser tan ridícula, no te lo puedes perder. No quiero ser autorreferencial ni generar bombos hacia Generación Política, pero este programa dijo, el cronograma electoral empieza, tal día empezó. La fecha de las elecciones son tal y son tal. Usted siempre con la premisa, los felicito y los invito a todos ustedes y a usted también, Juan Manuel Frangoni, a que vean el programa de Generación Política del día de hoy. Creemos que las políticas no pueden ser y no se pueden dar de manera unilateral y de manera autoritaria. Por eso trabajamos de esta manera, caminando los barrios, y de ahí surgen obras como estas, ¿no? Que surgen de las necesidades y los reclamos de los vecinos. Y trabajamos en consecuencia. Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera. Es muy difícil. Lo que yo elegí es quienes quiero que me quieran. Y yo quiero que me quiera el pueblo, en definitiva, y los trabajadores, y los jóvenes.
Seguimos en esto que es Generación Política en otro bloque de un programón. Y antes de saludar a quien está a mi siniestra, Álvaro Adrián Trejo, te quiero recordar que estamos en el 21.1 de la televisión digital abierta, el Palomar TV, el canal de la familia. Pero si no llegaste a ver este programa completo, que viene muy picante, como te dijimos recién en la presentación, o querés volver a escuchar algo, recordá, entrá a nuestro canal de YouTube, Generación Política, te suscribís, de paso danos un me gusta, activá la campanita y te vas a enterar cuando subamos este programa. Podés ver los anteriores y nuestro programa de radio en Radio Nacional Mercedes Sosa los jueves a las 16 horas. Ahora me permite que lo salude Juan Manuel Frangaules, si es su verdadero nombre. Hoy estoy más dudoso que nunca. Años de terapia. Años de terapia. Años de terapia. Y me acuerdo de esa novela. ¿Usted se acuerda de Una voz en el teléfono? No, por supuesto. Carolina sí. Papaleo. No somos nada. No, ¿cómo que no? No era. No somos nada. Así decía. Álvaro Adrián Trejo, no somos nada. Pero Juan Manuel Frangaules. Y aparecía Taibo. Usted sí es alguien. No, bueno, pasa que hay gente que no es nada. No, ¿cómo gente que no es? Todo el mundo es alguien, Juan. Es bueno, es malo, pero todo el mundo es alguien. Yo, por ejemplo, soy petizo, uso anteojos, se me están volando los pelos. Pero no pierdo las mañas. Muy bien. Bueno, pero hay sectores de la política tucumana que no tienen entidad propia. Y no. Que no se definen por sí mismos. No. Que, sin embargo, su plan de armado electoral y político es: yo soy antiperonista, podríamos decir. Ah, sí, es cierto, es verdad. Se definen con la vereda del frente. Tanto así que ni siquiera en la fórmula de la que se habla, que puede ser opositor y no hablaron nunca. Después de 8 meses, recién hablan ahora, después del día de la electa. Ya sé de lo que me está hablando usted. Me está hablando de Germán Alfaro y de Roberto Sánchez. Los dos mudos de la oposición. Los dos mudos de la oposición, en el cual se empezaron a definir a raíz del 17 de octubre, donde Juan Mansur y Osvaldo Jaldo, mostrándose junto a toda su dirigencia, marcaron una impronta saludable dentro de la democracia, pero muy fuerte, diciendo el peronismo oficialista. Con Mansur y con Jaldo se unieron. Y desde la vereda del frente del oficialismo digo, uy, se unieron, ¿y ahora qué hacemos? Nos unamos, porque nosotros también vamos a ir unidos, fuertes y contundentes, ¿no? ¿Cómo que no? De hecho, tan bien pensada fue la jugada de Osvaldo Jaldo y Juan Mansur, que fue el primer acto después de anunciar el programa electoral. Podemos decir que es el primer acto dentro del calendario electoral. ¿Sí? Casi un acto de lanzamiento, unidad del peronismo, como usted dice, todo. Rápidamente, el Lord Mayor capitalino dijo: pude hablar con Roberto Sánchez, con quien nunca había hablado a solas. Claro. O sea, usted me dice, la oposición quiere presentar la fórmula Sánchez Alfaro, Alfaro Sánchez, no saben muy bien qué van a hacer con la capital, no tienen candidato, nada. Llaman a interna, llaman a externa. Es un lío tremendo, no sé qué. Durante 8 meses no pudieron hablar. Claro, y nosotros de Generación Política queríamos contarte cómo es nuestra visión particular de lo que está sucediendo. Cuando vos te empezás a definir con las acciones del otro, es porque realmente no tenés un proyecto viable, mucho menos político, y te das cuenta de que empieza a ser el proyecto político el propio proyecto personal. Claro, porque vos no decís, yo quiero ser gobierno de Tucumán para que Tucumán haga esto y esto, avance así. Simplemente decís, ¿por qué va a ser él y no voy a ser yo? Es casi como el dueño de la pelota que dice, claro, yo quiero jugar. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que la oposición misma empieza a tener algunos argumentos que son muy similares a los que se bajan a nivel nacional. Empiezan a negar la política que ellos mismos ejecutaron, porque Germán Alfaro intenta ponerse en un lugar de gobernante o de gobernador en el cual no supo hacer cargo ni llevar soluciones en la propia capital. Pero niegan eso, olvidan su propia historia y empiezan a trascender desde la
vereda del frente de lo que haga el peronismo. Y cuando el peronismo se empieza a unir, ellos se dan cuenta que no están unidos. Y empiezan a jugar un juego que realmente los deja muy mal parados, los deja ridiculizados, porque cuando quieren volver a unirse se dan cuenta que jamás estuvieron sólidamente en un proyecto político. Porque si el proyecto político fuese que este vaso de soda culmine en la heladera, lo puede llevar Juan Manuel o lo puedo llevar yo. Pero si el vaso de soda es para que lo tomemos uno de los dos, seguramente nos vamos a terminar peleando. Ahora, cuando intentan nacionalizar la elección y salir de este brete provincial en el que están, como dice Álvaro Adrián Trejo, tienen otro problema, que es de vuelta negar la historia política reciente. Porque si se quieren parar en el discurso, como les enseña la consultora de Horacio Rodríguez Larreta que tienen que hacer, de que no vuelve el kirchnerismo, el peronismo y etcétera, 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 hay que recordarles que la Argentina se encuentra en el estadio que se encuentra, entre otras cosas, ¿por qué? Porque endeudaron el país a 100 años, porque no inauguraron una escuela, porque degradaron el Ministerio de Salud de la Nación y lo hicieron secretaría. Porque fundieron las pymes, fundieron 23.000 pymes, porque asfixiaron a la clase trabajadora, entonces tampoco pueden nacionalizar la elección. Claro, porque no te puedes decir, en nuestro gobierno de Mauricio Macri las tarifas valían 3.000 veces menos, que es mentira. No te pueden decir, todos los chicos tenían boletos gratuitos, porque es mentira, las escuelas se atendían, la salud funcionaba, no. A ver, tienen que borrar, empezar a jugar con las mentiras del pasado, empezar a negar su propia política. Y no nos damos cuenta, aquellos que cotidianamente estamos imbuidos en la vorágine de los medios de comunicación, que ellos fueron gobierno y fueron parte de lo que estamos viviendo en este momento. Porque además intentan hacer como que no existieran los 4 años de macrismo. Y el último brete en el que están, se lo termina poniendo el jefe y conductor de su espacio político, que es Mauricio Macri, que lanza un libro que escribió Abelluto, que estuvo a cargo del área de cultura y que viene del mundo del libro, de una editorial. Le escribió un libro a Mauricio Macri, que Mauricio Macri firma como propio. Dice que lo va a leer, sí. Que dice que lo va a leer, del que dejó trascender algunas partes. O sea, poniendo el piso del discurso de Cambiemos, ¿no? Es como que hasta ahí puede ondar el discurso de Cambiemos, en el que hablan de flexibilización laboral, tirar la jubilación, el sistema de reparto de las jubilaciones. Privatizaciones. Abrir la exportación al libre comercio. Abrir las importaciones, fundir de vuelta la industria nacional. O sea que además se ven en el brete, si quieren nacionalizar, de no poder hablar del pasado, no poder hablar del presente y no poder hablar del futuro. Así que de generación política, nosotros con esta simple sonrisa queríamos decirte que cuando un proyecto político se legitima o se pretende armar desde la perspectiva de lo que hace tu vecino o tu contrincante, creo que no es un proyecto político, sino es una ambición personal. Seguimos en esto que es Generación Política. Estamos en la televisión digital abierta en el 21.1 con un amigo personal, legislador electo, dicen sus redes sociales, ahora ex ministro de Desarrollo Social de la provincia y estuvo mucho tiempo a cargo del norte, ¿no? Para Desarrollo Social era como la puerta abierta de Desarrollo Social. Gabriel Yedlin, ¿cómo estás, Gaby? Bien, muchas gracias por invitarme. Contame un poco, volvés a Tucumán, volvés a hacerte cargo de la banca y desde ahí volvés a plantear una discusión política, entiendo. Nunca me fui del norte, nunca me fui de Tucumán. En realidad, esta experiencia de haber trabajado un tiempo en el Ministerio de Desarrollo de la Nación para el norte me vio haciendo pie en el norte. Digo, una de las cosas que quedamos con Juanchi Zabaleta cuando pensamos en armar este ente para el norte es que no hacía falta que esté en la ciudad de Buenos Aires. Así que nunca me alejé del todo de Tucumán, de hecho habrán visto mucho de mi trabajo, de mis gestiones permanentemente acá. Pero sí creo que el norte es un lugar lleno de capacidades, es un lugar que requiere políticas pensadas especialmente para el norte. Hemos hecho un programa específico para el norte que ya en el próximo partida presupuestaria va a tener su propio renglón, porque las políticas públicas necesariamente se planifican, se ejecutan después, pero hemos trabajado. En este tiempo hemos podido
ayudar en muchas cosas, en facilitar muchas acciones sociales hacia el norte. Así que ha sido una experiencia de los más interesantes y efectivamente volviendo a traer a la legislatura, al ámbito legislativo, bueno, la experiencia que llevo desde 6 años de haber sido secretario de Salud de la Nación, 6 años de haber sido ministro de Salud de la provincia, intentando ayudar a abrochar, garantizar ciertas acciones, ciertas actividades que hemos hecho durante todos estos años, intentando transformarlo en derechos que puedan persistir más allá de la gestión. Pero volvés a un lugar totalmente distinto, con una dinámica totalmente distinta y se espera de alguna forma que tu rol también sea distinto. Sos o venís siendo un perfil de mucha gestión y ahora pasás a un perfil más cercano a la planificación, a la discusión y al armado político. ¿Por qué no? Porque ya tenemos calendario electoral lanzado. Sí, igual también creo que los legisladores, por lo menos como yo me imagino a mí, además de hacer el rol legislativo, también vamos a tener un rol de acompañar al Ejecutivo, ¿no? De acompañar territorialmente, estar cerca de la gente, poder escuchar qué necesitan de un legislador, de una Cámara, poder acompañar la gestión de gobierno del gobernador Osvaldo Jaldo y también ser parte de la discusión y la construcción política en aras, bueno, ahora ya se ha confirmado que las elecciones en Tucumán van a ser el 14 de mayo, falta muy poquito. Tenemos un mes de mundial, vamos a salir campeones, así que va a ser un mes entero, va a ser una enorme alegría. Pero bueno, creo que hay que darle sentido a la gestión, poner en palabras, generar sentido común. Creo que una enorme dificultad que hemos tenido en la política en estos años de enorme gestión nacional y provincial ha sido a veces no terminar de poder explicar y que la gente nos acompañe desde el sentido común que hemos hecho, ¿no? Y qué queremos hacer. Ahora te pregunto, ¿venís a darle una impronta a ese espacio de la política que por ahí no termina de encontrar dónde abrevar electoralmente? ¿Venís en esto, en tu tarea legislativa y en el armado político, a encauzar gente que quizás se siente un poco huérfana? No, nosotros somos un espacio político que hemos ido creciendo en todos estos años, sí, donde bueno, está mi hermano Pablo Yedlin, que hoy es senador, ha sido diputado, está Sandra Tirado, está Lorena Málaga, estoy yo, está Ernesto Nagle. Somos un grupo de compañeros que venimos por algún lado de haber empezado más en la gestión, mucho en salud, mucho en social, mucho en legislativo después, con un sentir específico de un espacio que creo que de a poco nos vamos entendiendo con una identidad propia, que aspiramos a un Tucumán progresista, un Tucumán más amable, con menos violencia, con más integración, con más diálogo, con más rol de las mujeres. Nosotros tenemos claramente un espacio feminista. Yo, bueno, soy varón, es difícil de decirlo siendo varón, soy un aliado, por decirlo de alguna manera, pero la Cuyi, la Sandra, en fin, son claramente... ¿Y desde referentes. ese lugar pensás interpelar en este proceso electoral, desde ese espacio progresista dentro del peronismo? Sí, yo creo que exactamente nosotros somos parte en San Miguel de Tucumán, pero también hay referentes de estas características en la provincia en general, también en el mismo San Miguel. Hugo Cabral, claramente, una persona, un referente en ese tenor. Javier Noguera y todo su equipo en Tafí Viejo también es un referente. Y bueno, yo creo la Cuyi, que está en Montero. En fin, hay muchos referentes que ven y creo que hay una vacancia de eso, ¿no? Hay una vacancia de lo que sería gente que busca, independientes, gente de la cultura, artistas, investigadores, docentes universitarios, jóvenes que llamativamente hoy a veces no se sienten interpelados por cierto discurso de la política y lamentablemente a veces lo encuentran más en la derecha, ¿no? Claro. Les eso ofrece una rebeldía mucho más inmediata a esos populismos de derecha que han surgido. es raro porque en general, y hay que entender que algunas cosas hemos hecho mal, en no saber hablarle, en no saber llegarle. También la manera hoy de contar ha cambiado mucho, hay tanta información dando vueltas que desinforma. ¿Se ha perdido épica? Sí, yo creo que se ha perdido discurso, se ha perdido épica, se ha perdido mística. Hay que volver, la política nosotros la entendemos un lugar que tiene no solo que transformar, sino que enamorar, y me parece que eso no lo hemos hecho. Hay mucha pelea, hay mucha grieta, hay mucha tensión política dentro de los espacios, y nosotros el peronismo es un movimiento, digamos, el justicialismo, el
Partido Justicialista es la herramienta electoral de ese movimiento. Nosotros somos una partecita de ese movimiento en Tucumán que va a participar dentro del justicialismo y en el frente electoral que se arme con otros partidos, intentando tener nuestra propia identidad, que es de un movimiento popular, de un movimiento multiclase, un movimiento con mucha territorialidad, con mucha gestión, de gente que siempre ha trabajado en los lugares que estuvieron concretando cosas, concretando y cambiando realidad. Después dejamos, porque no somos ni lugares ni cargos, somos personas, pero queremos que este espacio se vaya consolidando en el tiempo acá en Tucumán. Caigo en la coyuntura electoral porque, bueno, de alguna manera está lanzado ya el cronograma electoral y es, como vos decías, muy pronto, ¿no? Entendiendo que es solamente un estadio de la política y no se acaba ahí, pero te pregunto, ¿cómo te imaginas electoralmente lo que se viene con un Tucumán que es parte de una situación mundial y nacional muy compleja, con una inflación que ha aumentado, con la pobreza que ha aumentado, con un presupuesto presentado a nivel nacional que tiene ajustes en áreas muy sensibles? ¿Cómo te imaginas el desempeño electoral en ese marco? Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Como siempre al peronismo le ha tocado los momentos difíciles. No, y de la partida más fea. Y de poder explicar, porque nosotros parte de la dificultad que tenemos, como decía un amigo, que es un gobierno nacional de transición, estamos de alguna manera acomodando algunas dificultades y arreglando el pago de una deuda que no la hemos tomado nosotros, que la tomó el gobierno de Macri, pero que había que hacerlo. Digamos, parte de la dificultad que tenemos viene de ahí y la tenemos que afrontar. Sí, con una pandemia que nadie quiso, con una guerra que no se esperaba. Y con errores propios de gestión, con errores propios de no haber podido hacer y cumplir el compromiso que teníamos con la gente, y que no tengo duda que a pesar de todo eso, somos el único proyecto político, el peronismo en sus distintas vertientes, el frente de todos con sus distintos aliados en la Argentina y en Tucumán, que va a tener la sensibilidad, la vocación de trabajo, del esfuerzo y el valor de estar cerca de la gente, ayudando a transitar estos momentos que son difíciles, que van a ser difíciles. Nosotros caminamos los barrios, no hace falta que nos digan que la leche está casi 200 pesos, que el kilo de pan está casi 300 pesos, que la molida está casi a 1000 pesos, cosa que la garrafa de gas está a 1500 pesos. No hace falta que nos cuenten, nosotros no es que estamos encerrados en una oficina, en un palacio, qué sé yo, sino que conocemos las realidades, pero también sabemos que somos el proyecto que está cerca de la gente y que podemos ayudar. Ahora, en ese marco te quiero hacer una última pregunta, te agradezco que hayas venido, Gabriel. En esto de que esperás este espacio del progresismo dentro del peronismo, en una épica que no está o que está ausente, en una mística que no está o está ausente, ¿cómo pensás que se va a retroalimentar este gran espacio en donde hay mucha gente que siente que hay orfandad? ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación? ¿Te imaginás plantear otra participación democrática? Nosotros somos un país joven y con una democracia que se ha roto muchas veces. Por eso todavía tenemos algunas dificultades en entender que la democracia excede el hecho de ir a votar o de Totalmente. Una campaña. Uno de la democracia la sostiene cuando alguien que necesita salud tiene efectivamente el turno en el hospital y lo puede atender, que alguien que necesita una silla en la escuela tenga lugar en la escuela, y si va a la escuela aprenda, estudie y termine, y que cuando salga de la escuela lo acerque al mundo del trabajo, y que nosotros tenemos que volver a tener espacios de entendernos como una sociedad y que la democracia excede, como digo yo, solamente a esta gestión electoral. Y por ahí esas organizaciones intermedias que tienen su dinámica democrática, digo, centros de estudiantes, organizaciones, fundaciones, movimientos, civiles. por supuesto, y convocarlos a todos. Necesitamos a todos, la verdad que necesitamos a todos, y todos tenemos que entender que de una u otra manera somos responsables de transitar un periodo electoral en paz y de generar los referentes, tanto ejecutivos como legislativos, que nos garanticen el gobierno de una sociedad que queremos. Tucumán es todavía una sociedad muy violenta, en todos sentidos, no solo en la política, sino que tenemos violencias múltiples y tenemos que transformarlo en una sociedad menos violenta. Eso se logra generando diálogos, consenso, capacidad de escuchar a alguien que piense distinto y respetarlo en su diferencia, y entender esos lugares de escucha, esos lugares de divergencia que naturalmente son las cámaras. Las cámaras
desde el punto de vista, digamos, de la organización del Estado, son los lugares donde el pueblo se manifiesta de manera distinta, pero eso mismo tenemos que trasladarlo a la diaria con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, que a veces pensamos distinto, y está bueno pensar distinto. Y hay que respetarlo, y no hay que agredirlo, y no hay que someterlo, y no hay que perseguirlo. Nosotros necesitamos una sociedad más justa, y una sociedad con más tolerancia. Entonces va a haber menos violencia a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres, a los niños. Vamos a ser menos violentos en general. Eso es muy importante. Tenemos que ser más integrados con el medio ambiente, tenemos que darle lugares reales a los jóvenes, en la política también, no solo, como te decía antes, no solo que nos acompañen en una campaña, que sean ellos candidatos. Me encantaría que haya jóvenes legisladores, que haya jóvenes concejales, que haya jóvenes que se animen a ser candidatos a intendentes, delegados comunales. ¿Quién te dice capaz que la juventud los votan? Que tomen ese rol. Ojalá, Gabriel, que este camino que iniciás de alguna manera cubrir ese espacio de la política que hoy creo que no está cubierto, llegue a buen puerto para una patria libre, justa y soberana. Yo creo que hay referentes, ¿no? Hay referentes. Lo que es importante es que podamos de alguna manera entendernos como un solo espacio. Gabriel Yedlin estuvo acá en Generación Política. Seguimos en la TDA en el 21.1. Bienvenidos a otro bloque de Generación Política. Estamos hoy con el concejal capitalino David Misray y lo convocamos para que hable el día de hoy porque el jueves anterior a este programa se eligieron nuevas autoridades en el Consejo Deliberante. Digo nuevas autoridades, David. Bienvenido a Generación Política. Son autoridades que se eligieron, que en este caso renovaron mandato. Ah, bien, son las mismas autoridades. Sí, Fernando Jury, presidente del cuerpo, Sara Azam, vicepresidenta primera, y Eduardo Verón Guerra, vicepresidente segundo. Bien. La verdad que ¿Por qué se lo elige de nuevo a la misma, al mismo tribunal? Sería bueno, digamos, que escuchen las manifestaciones del interbloque de Cambiemos. Claro. Cómo apoyaron la gestión de Fernando. Muy bien. Que claramente demostró que con el diálogo se pueden hacer muchas cosas. Un consejo que ha sacado más del 90% de las ordenanzas con unanimidad de voto. El 90% por unanimidad. Eso habla de, claro, de que hay de que la impronta de Fernando en todo momento fue mantener al cuerpo unido, en paz, teniendo en cuenta que sabemos que no siempre fueron buenas noticias que fueron el Consejo en gestiones anteriores y Fernando le ha dado claramente ha primado el acuerdo sobre las diferencias, teniendo en cuenta que para construir tenemos que dejar de lado en ciertas cuestiones nuestras diferencias para poder concentrarnos en muchos tipos de ordenanzas que de los distintos bloques hemos tenido la posibilidad cada uno de abordar distintos temas y que con el acompañamiento de todos puedan salir. Claro, que el 90% de las ordenanzas hayan salido de modo unánime, es decir, que hubo un diálogo permanente, valorado tanto por la oposición como por el oficialismo. Así es. ¿A Fernando Jury lo coloca en un lugar expectante dentro de lo que sería la capital de San Miguel de Tucumán? Sinceramente, desde mi punto de vista, yo creo que Fernando sí tiene un lugar expectante en la capital, no solo por el lugar que ocupa en el Consejo, sino por su trayectoria en la política. Es un hombre de acuerdo, claramente, lo está demostrando en su gestión del Consejo. Y lo que se destaca más como en elecciones anteriores, los concejales del Acuerdo para el Bicentenario, de Juntos por el Cambio, vale la chicana, los concejales del Juntos por el Cambio, hablaban de que era un presidente ilegítimo, de que no correspondía a la mesa porque ellos no tenían representación, y cómo Fernando, desde la gestión y desde la construcción del trabajo, ha hecho que los mismos concejales que antes no lo votaban, que antes no lo querían o que hablaban de que era ilegítimo,
lo legitimen, por decirlo de alguna forma, Claro. en el último año del mandato del Consejo Deliberante, que te diría que desde lo político es el más importante. O sea que algunos concejales que responden a la calle 9 de Julio, a Germán Alfaro, ¿votaron por Fernando Jury en estos momentos? Lo propusieron como presidente. Ah, mirá vos, entonces Si hay un... bien claro. hay una, o sea, y aparte en las alocuciones hablaban de su gran gestión, no solo desde lo Perfecto. legislativo, en los acuerdos, sino en todo el trabajo que se hizo en el Consejo, que al edificio se lo revalorizó, tenían a todo el personal se le mejoraron las Claro. condiciones de trabajo, y bueno, la verdad que lo transformó al Consejo desde todos los aspectos. Claro, se dieron cuenta que el peronismo siempre viene a trabajar por el bien del trabajador. Esto me dispara una pregunta que te tengo que hacer, ¿no? Que haya ese consenso entre el oficialismo y la oposición en la construcción de Fernando Jury, debilita mucho la figura de una posible candidatura a intendente de un sector de Cambiemos. Porque si acordamos, los concejales, que son representantes de los vecinos, están a favor del diálogo, del consenso que propone el peronismo, creo que deja poco margen para posicionar un buen candidato. Sí, la verdad que sí, puede ser. Yo creo que Fernando Jury muchas veces es más difícil construir el consenso, y Claro. más en tiempos políticos donde a veces está hasta mal visto el consenso, porque se lo entiende como una cuestión de debilidad, o que muchas veces no es así, porque muchas veces Lógico. para lograr consenso uno siempre tiene que perder algo. Ceder algo, por O supuesto. ceder algo. Y es lo que, por decirlo de alguna forma, Fernando vino haciendo durante estos 3 años de la gestión, que es bueno, primar siempre, poner al cuerpo en general, sin importar qué concejal, de qué bloque, poniendo al consejo antes de él y de las políticas, se lo podría decir, y privilegiando en sí la gestión del consejo. Perfecto. David, te hago una pregunta ahora. Sí. El peronismo, no voy a decir que Germán Alfaro se esté denotando esa condición, pero ¿es posible que el peronismo vuelva a ganar la capital? ¿Hay condiciones políticas en estos momentos para recuperar la capital? Sabemos que las diferencias que hemos tenido en las últimas elecciones son de más de 30.000 votos. Es un electorado que muchas veces no se da cuenta del trabajo que hace el peronismo, porque, qué sé yo, por ahí desde los medios se contamina algún tipo de información. Claro. Y bueno, muchas veces no se entiende que el esfuerzo que se hace del peronismo de la movilidad social ascendente, lo que es la universidad gratuita, que muchas veces Es decir, realmente. se lo habla, o sea, se habla desde los costos de la salud, desde el gasto público, pero bueno, son herramientas a través de las cuales se logran ciertos movimientos sociales que nos da mayor posibilidad a todos. Cuando te dicen que hay gasto público, no se dice que mucha parte de ese subsidio va a la nafta. No, por que supuesto. es el lugar más barato del mundo, cuesta menos de $1 la nafta en Argentina. Y ese subsidio es beneficiario desde el más rico al más pobre. Claro, pero en estos momentos la ciudadanía se dio cuenta que las calles son un desastre, que los semáforos hoy no están funcionando, que los servicios públicos llegan de mala manera y hasta dentro de las 4 avenidas. Lo que hace a la gestión del intendente, primero yo siempre critico la transparencia. He sido muy crítico en cuanto al estacionamiento pago, de hecho, También. a través de la justicia se ha suspendido. Creo que la forma de la contratación que se hizo en el Mercado del Norte no está ajustada a derecho, ya que no pasó por el Consejo. También. Los sistemas de licitación que realiza los hace sin la participación del contador general, porque ha renunciado hace tiempo. Entonces, hay Sí. muchas cuestiones en las cuales, desde la transparencia yo soy muy crítico, pero mucho más allá y mucho peor, por decirlo así, lo que es la gestión municipal es muy mala y muy chica. Desde cuanto a la obra, se ha centrado en obras
poco trascendente, más bien céntrica. Sí, y repetitiva. Y no ha hecho nada en los barrios. Estamos hablando de que hace una malversación con los focos que reparten en el interior y en nuestra ciudad tenemos barrios en plena oscuridad. Es cierto, Entonces, es cierto. Todas estas cuestiones, sí, claramente, yo creo que desde la gestión del intendente les va a ser muy difícil repetir. Sin embargo, yo creo que todas las elecciones hay que trabajarlas, hay que militarlas, soy muy optimista en cuanto a que creo que al municipio le falta un nuevo aire, entendiendo de que antes tuvo Amaya, que es de Cambiemos, Alfaro, que es de Cambiemos, qué sé yo creo que le falta un cambio a la gestión municipal. Sí, tal cual. Le falta, sería bueno que haya una persona de consenso, con sensibilidad social, que se ocupe tanto del centro como así también de los barrios. Es cierto. Nosotros de Generación Política siempre bregamos para que vuelva el Palacio de Deportes, que es un ícono cultural desde la democracia. Porque yo me acuerdo que fuimos a verlo a Fito Páez, a Baglietto, a todos esos lugares. A mí me tocó hacer una nota con un canal nacional en el cual fui crítico del estado de abandono en el que se encuentra el Palacio de los Deportes, en el estado abandónico que se encuentra a la asistencia pública. Lugares emblemáticos históricos. Lugares emblemáticos que hemos tenido cerrados, un edificio como la asistencia pública en el momento pandémico que ha azotado al mundo y que el municipio ha brillado por su ausencia, cuando en todos los municipios de nuestra provincia han tenido una participación mucho más activa. Claro, espero que los vecinos puedan tomar cuenta de todo el detalle que hicimos acá con David y por ahí le demos una oportunidad a la capital. David, la última pregunta. Llegan las elecciones. ¿Cuál va a ser el futuro político de David Milray? Yo creo que falta. Estoy convencido que... ¿Falta cada vez menos? Sí, falta menos, pero ya tengo el decreto del cronograma electoral, he visto que hay tiempo suficiente. Yo creo que las candidaturas se arman de arriba hacia abajo. Si bien tenemos un panorama claro de por dónde vamos a ir desde arriba para abajo, creo que hay que esperar al anuncio respectivo. Perfecto. Me parece que el candidato intendente de la capital o intendenta creo que es muy importante. Y desde la política yo creo que lo mejor y la mejor construcción es desde arriba para abajo, y creo que en la medida que vaya pasando el tiempo, vamos a poder ir tomando esas decisiones. ¿Y te ves en un cargo electivo o más funcional? Cuando uno forma parte de un equipo, muchas veces juega en el lugar que le toca jugar. Bien. Por ahí no en el lugar que mejor se sepa desenvolver. No, es cierto, es cierto. Yo le hago esa pregunta porque Juan Manuel Frangoli tiene un emprendimiento de hacer afiches, pasacalles, todas esas cosas. Así que estábamos... Seguramente va a trabajar muy bien para las elecciones porque es temporada alta, digamos. Es cierto. David Milray, muchísimas gracias por haber venido a Generación Política. No, por favor. Continuamos con Generación Política por el Palomar HD. Bienvenidos a otro bloque de Generación Política por el Palomar HD en el canal 21.1 de la televisión digital abierta. Estamos acá en la barra de café, en la barra del bar de Librería El Griego. ¿Cómo le va, mi querido amigo Juan Manuel Frangoli? Un placer verlo acá. Viste que la barra te da como cierta intimidad, cierta cosita para que hablemos entre nosotros, para que acércate un poquito más. ¿Sabes qué? Tengo un par de puteríos para contar. No se dice putería en la barra de café, Juan. Bueno, Radio Pasillo. Bien, Radio Pasillo, cuénteme. ¿Qué tienen para que nos enteremos todos acá en Generación Política? Dicen los amigos que fueron a plantearle ya varios a Juan Mansur en Buenos Aires. Che, yo quiero ser candidato aquí, yo quiero ser candidato allá, yo he pensado así, yo he pensado allá. Parece que Juan Mansur a todo el mundo le está diciendo lo mismo. Que sí. Que no. Ufa. No es momento. Claro, esperá. Y lo voy a decidir yo. ¿Cómo que lo va a decidir él? Claro, viste que normalmente
¿Cuál es la respuesta que uno espera? Dale, vos trabajá, metele. Si es tu oportunidad, tenés tu gente. Claro, si llegás bien vas a tener mi apoyo. Totalmente, claro. No. Ah, ¿no? No. Parece que la respuesta que más se escucha en Balcarce 50 es: tranquilo, hay tiempo, lo decido yo. Uy, bueno, esperemos. ¿Sabes que otras cosas se vienen escuchando y que me preocupan? No, dígame. Sí, no, me preocupa. Usted vio que se hizo el acto de la lealtad en el Partido Justicialista. Sí. Además, se encargaron de los participantes de llevar su banderita, su cartelito, de congraciarse al que estaba de un lado, congraciarse con el otro y viceversa. Sí. Bueno, pero parece que todavía hay cosas que de la interna no terminaron de sanar, pero hay algo que todavía entre las diferentes posturas políticas que tuvieron una participación en la interna, no se estarían bancando algunos paracaidismos, algunos extras partidarios, en cual digo, mira, arreglamos las internas, estamos en día de lealtad, pero aquel era bucista. ¡Opa! Y aquel era radical. ¡Opa! Así que está lleno de gorilas mi gobierno general. Sí, y empieza a tornarse una pequeña estrategia interna que empieza a unificar posturas de los que estuvieron de un lugar de la interna, de otro lugar de la interna, para decir, la carpa no es tan grande como dice Mansur, y si es tan grande yo no quiero que haya estos enanitos. Así que están también planteándose esa postura que después del 14 de mayo sea el peronismo triunfante, como nosotros creemos que lo va a ser por el análisis político que hacemos siempre, no por una simple ecuación de deseo, va a marcar una transición bastante larga de un gobierno de Waldo Jaldo que será continuidad o no será continuidad, pero va a haber muchas cosas que remendar. No voy a decir heridos ni ambulancia, pero muchas cosas que remendar. Tiene, en lo que dice, me hace acordar un amigo del Consejo Deliberante, él, hasta ahí le puedo decir. Que es concejal, seguro. Claro que me dijo que es concejal. Me dijo, pero ¿por qué la candidata sería Rosana Chala? No sé. Rosana no Chala. Es propia del Partido Justicialista, se ha encargado además de decir que ella no viene de la política, y si vos revisás los números de las últimas elecciones, el lugar donde se sospecha que Rosana Chala te aportaría votos que tradicionalmente el peronismo no tiene, no te aporta tanto. No te aporta tanto, no le fue muy bien en las últimas elecciones. Entonces me dice, ¿por qué no pensar en un histórico para la intendencia de la capital? Usted dice Fernando Jury. ¿Y sabe por qué dice Fernando Jury, su amigo? Porque hay figuras que son congregantes y son encolumnantes, le puedo decir, ¿no? Usted me dice, Rosana Chala, estaría por ahí alguna clase dirigencial del peronismo diciendo, no, sí, nos encolumnamos entre Rosana, porque no creo, ¿no? Jerónimo Vargas Ignacio es un buen candidato que quiere jugar, pero toda la dirigencia diría, vamos detrás de Jerónimo, y decía, no, creo que Jerónimo todavía le falta, porque se sienten iguales, ¿no? No porque le esté faltando a Jerónimo, sino porque se sienten iguales. Pero al hablar de Fernando Jury, tenés un nombre histórico del peronismo, una persona que consensua, y los mismos concejales que antes decían que era un presidente inconstitucional en el Consejo Deliberante, hoy el jueves pasado lo votaron para que sea electo nuevamente. Sí. Mantienen la mesa de conducción. O sea que podría haber una dirigencia que diga, detrás de Fernando Jury sí, porque es histórico, porque nos recibe a todos, porque le puede corresponder por la edad, todas esas cosas. Pero, así que su amigo tiene mucha razón, ¿no? Joven que también quería sumarse a la pelea por la capital, la madre de las batallas, como dijo en un bloque anterior Patricio Adorno, Luciano Cincarini. Luciano Cincarini. El sábado pasado, hace justo una semana, convocó un asado fundamentalmente de la generación, vamos a decir, sub 50, sub 45, te diría que se vio. Bien, una generación. Muchas canas se vio. Invitó a movimientos sociales. En un discurso muy encendido propuso que movimientos sociales con una pátina más territorial y gente más joven arme un acople propio. Parece que no estaría en la batalla por la intendencia necesariamente, sino
buscando pistas para armar un acople distinto. No, mire usted. Bueno, sí, muchos acoples, si me quiere hacer hablar de acople, le puedo decir que ya están las maquinitas de las imprentas haciendo afiche a lo loco, ¿no? Opa. Sí, sí, están sacando turnos. Compañero, ¿cuánto me sale tanto afiche? ¿Cuánto me sale tanta calcamonía? Che, fíjate quién hace los pasacalles. ¿Y ya tienen los nombres? Sí, ya tenemos los nombres. Hay algunos acoples que ya se vienen armando. ¿Quiere que le diga los nombres? Sí, tíreme alguno, por favor, dígame. Bueno, tenemos un acople amigo que es el del compañero Cristian Rodríguez con José María Franco. Bien. Fórmula fija, aceitadísima. Reeditando un viejo acople que ya tenían de ex JP. Sí, ay, ¿sabe quién están armando acople? Mire que me viene a hacer acordar. ¿Quién? Entré al Partido Justicialista y vi la mesa de ex alfaristas. ¿Se acuerdan que había peronistas en el alfarismo y después se vinieron acá? Bueno, se está armando un gran acople en donde va a estar Frías, el ex intendente Antonio Álvarez. Pablito Guerrero, el hijo del histórico, Pablito Guerrero. Cierto enojo en algún sector del peronismo. Uy, ¿no? Sí, lo que comentamos hace rato. Porque dicen, están comiendo muy bien los ex alfaristas y nosotros que todavía estamos acá y nos sacamos el pie del plato, la ñata contra el vidrio. Sí, bueno, así que ya la maquinita empezó a andar en el día cero, que es este programa del cronograma electoral. Y bueno, estas cosas queríamos contarles a ustedes acá de Generación Política. Perdón, cronograma electoral que Nobleza Obliga lo adelantó hace más de una semana a Generación Política. Es cierto, ¿se acuerda cuando usted recibió el llamado de Buenos Aires y le dijeron una semana antes que los medios tucumanos hayan dado la fecha de las elecciones? Juan Manuel Francobri lo había dicho al aire. Seguimos en esto que es Generación Política. Estamos en el Palomar TV HD, el canal de la familia 21.1 de la televisión digital abierta. Antes de presentar a mi amigo personal Patricio Adorno, te recuerdo que te podés suscribir también en nuestro canal de YouTube, porque este programa cuando termina se sube inmediatamente a ese canal. Nos buscás como Generación Política, te suscribís. Si podés, tenés ganas, nos vendría muy bien, poné un me gusta. La campanita te avisa cuando esté ahí subido el programa. Patricio Adorno, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Repetimos siempre, Patricio es un amigo de la casa, licenciado en Ciencias Políticas, politólogo, además es consultor político y Nobleza Obliga, arrancamos el año electoral hace un tiempo, pero arrancamos ahora el cronograma electoral. ¿Cómo ves que inicia en Tucumán este cronograma electoral? Bueno, yo creo que inicia parecido en los dos espacios políticos principales de las provincias, en los dos que realmente aspiran a disputarse el poder, la necesidad de ordenarse. Creo que los dos espacios políticos hoy se disputan la necesidad de ordenarse de formas diferentes, con modalidades diferentes, pero por el lado del oficialismo creo que la conducción ve, siente y aspira a una unidad, a una verticalidad que le es propia al peronismo. Sienten, entiendo yo, que en las bases es donde más falta, después de una interna que probablemente les haya causado más daño del que les gustaría haber causado. Y por el lado de la oposición, muchos jugadores que quieren ser, que no quieren resignar espacios y que tampoco están dispuestos a dar un paso hacia el costado para permitirse tener una oportunidad real de disputar el poder. Ahí arranco, quiero volver sobre lo que dijiste. Vamos por parte, diría Jack el Destripador. La foto del 17 de octubre, fecha patria para el peronismo a nivel mundial, ¿no? Esa foto de unidad, Mansur y Jaldo en la sede central del Partido Justicialista. ¿Es una foto que ordena al oficialismo e incomoda a la oposición o no? Yo creo que hoy la oposición ni siquiera está mirando más allá de su propio ombligo y eso es un elemento que la puede terminar de hacer decantar. Pero creo que dentro del oficialismo la foto de Osvaldo Jaldo y Juan Mansur juntos en el Día de la Lealtad en el PJ, más que un factor ordenador, es un factor que aspira a ordenar. Creo que intentan que sea la cabeza la que ordene a las bases, cuando por lo general el peronismo se caracterizó y siempre propugnó que sean las bases las que ordenen a las cabezas. Bien, han salido de hecho muchos referentes peronistas y referentas peronistas en estos últimos días a decir, va a decidir la conducción.
va a decidir el conductor, van a decidir los conductores. El propio Juan Mansur dijo, no se preocupen que la carpa es grande, entramos todos. Digo, pero todos entramos en los lugares que queremos. Digo, todos somos funcionales al equipo, pero a algunos nos gusta jugar más de delanteros, otros somos arqueros, otros defensores. Digo, a algunos nos gusta jugar en la capital, a otros nos gusta jugar por el oeste. Digo, algunos nos sentimos más cómodos cerca de algunos referentes y otros más cómodos cerca de otros. Y eso también es un factor que, ante la intención de la unidad, genera diferencias. Pero así puesto parece más fácil ordenar el oficialismo tucumano que la oposición, porque se ordena verticalmente el oficialismo tucumano, pero de arriba hacia abajo, a pesar de que el peronismo propugna la base, pero en la oposición eso no se ve, porque no hay una conducción clara, ¿o sí? No, de hecho, incluso justo antes de que se oficialice la conferencia de prensa en la que se da a conocer el cronograma electoral, el Lord Mayor de la capital tiene una larga conferencia de prensa con la Gaceta, una entrevista, 40 minutos hablando con periodistas como si no hubiera otra cosa más importante que hacer y estar gestionando. Casi una publinota. Casi una publinota en la que básicamente lo que dice es, hasta el momento, desde las PASO, nunca hablé con Roberto Sánchez y tuve la oportunidad de sentarme por primera vez sin intermediarios a hablar con mi principal socio dentro de una posible fórmula. Si la oposición ni siquiera en 8 meses logró sentar a los dos referentes y solo sentó a figuras laterales a negociar las cuestiones que se negocian desde la cabeza, es como si nosotros le pidiéramos a Osvaldo Jaldo que no negocien entre sí, sino que negocien sus segundas líneas. Y vimos lo que pasó. Tuvimos un 8 de marzo donde el peronismo casi se quiebra a nivel provincial. Cierto es. Ahora, en ese esquema donde la oposición no parece encontrar los canales para terminar de definir una fórmula, ¿puede terminar siendo un ordenador unas internas, que es un poco lo que viene propugnando el Lord Mayor de la capital? Puede ser un mecanismo. Desde Buenos Aires les dijeron, es una de las alternativas que barajamos. Creo que es un signo más de debilidad que de fortaleza. Más allá de que Germán Alfaro, que lo propugnó, salió luego a hacer un proceso de afiliación masiva. No es una afirmación, es una pregunta. No sé si es un signo de fortaleza llamar a los afiliados de los miembros de la coalición o es una muestra de debilidad. Que una interna donde se vota 1 millón de tucumanos se resuelva por el voto de 20.000, 30.000, 50.000 afiliados, me parece que es poco para la representatividad que se busca desde la oposición. Bien, ahora, en estos dos grandes panoramas de oficialismo y oposición, se lanza una carrera. Contame cómo son las posiciones desde las que se lanzan. Dentro del oficialismo creo que se está trabajando y se espera despegarse lo más que se pueda de la nación, sabiendo que a nivel regional, hablo de Latinoamérica, a los oficialismos les ha costado mucho y en muchos casos han perdido contundentemente. El último caso es Bolsonaro. Entonces están en una etapa en la que necesitan, primero, desligarse de una figura que no suma. Segundo, Alberto Fernández. Generar territorialidad en la elección, generar la valoración. En esto Osvaldo Jaldo creo que ha sido muy pícaro al tratar de posicionarse no como un nuevo candidato que aspira a la gobernación, sino que se lo juzgue en las urnas como un gobernador que va a su reelección. O sea, se provincializa y él se muestra como una continuidad, no como el nuevo gobernador. Exactamente. Me parece una estrategia interesante, que requiere que algunos indicadores socioeconómicos de la provincia mejoren. En particular, nosotros con la consultora venimos midiendo hace bastante. Notamos una leve mejoría de la percepción futura de la situación provincial, pero la perspectiva actual sigue siendo negativa. Y en el lado de la oposición, veo a un Ricardo Bussi que poco a poco se diluye. Como Milei. Sí. Un Federico Mazo que de golpe quiere ocupar un lugar que en otro momento ocupaban otras fuerzas. Habría que ver por qué de golpe esa apetencia, siendo que había formado parte del espacio de Germán Alfaro. De hecho, tiene una secretaría que se repartió entre 3 o 4 dirigentes hasta hace no mucho. O sea, por ahí el espacio que de Partido Obrero, digamos. Sí. Quisiera ocupar hoy. Digamos que el ala más de centro-izquierda de Cambiemos. Bien. Y por el otro lado, los radicales que
cuando no se pelean entre ellos, intentan incomodar a sus aliados dentro de Cambiemos y te sacan afiches de Sánchez, Elías de Pérez, como que son el futuro. Internamente me parece que están mucho más comprometidos. Sí es cierto, y en esto es una opinión completamente personal, veo a Tucumán más parecido a la Argentina de 2015, donde puede llegar a terminar siendo una moneda lanzada al aire de la gobernación, a decir que es una Argentina de 2011 o un Tucumán de 2011 con 55, 45. Desandame esto último que me dijiste. ¿Ves un panorama en Tucumán más parecido al 2015? Es como la taba está en el aire y es para cualquiera, más que la histórica elección de Cristina Fernández de Kirchner del 2011, solo comparable con Perón. O sea, ¿no ves que Juan Mansur y Osvaldo Jaldo ganen sin tocar piedrita, como dicen en el barrio? Yo creo que van a tener que tocar muchas piedritas para ganar, que van a tener que mostrar mucha obra pública, mucha gestión. Digamos, esto de que de golpe hay un problema en Trancas, hay una mujer que se suicida y Osvaldo Jaldo a las horas llama a la familia y está presente y pone a la conducción de la policía provincial a dar respuestas. Entiendo que es una intención de hacer esto, de mostrar un dinamismo que quizá no se veía con anterioridad y que hoy se lo trata de poner sobre la mesa. Un poquito más largo que de costumbre, pero quiero hacerte un par de preguntas más. Patricio Adorno está con nosotros, consultor político y politólogo. Hemos hablado del panorama provincial. Ahora, vulgarmente se dice, hay otras dos cajas de resonancia en la política importantes, ¿no? La legislatura, y quiero preguntarte cómo te imaginas la composición de la próxima legislatura, porque empardado como estamos en la provincia, podríamos tener una legislatura un poco más pareja también. Es relativo porque ahí te juega el factor de los acoples, depende mucho de cómo la oposición encare la elección. Digo, si va con una boleta única, una fórmula consolidada, puede llegar a ser un fenómeno del estilo Bussi en 2019 y tratar de meter 8 legisladores más o menos. O sea, entrando al DONT solo y se reparten las primeras bancas entre ellos. Exactamente, con el corte muy alto, digo, como fue el caso de Silvio Elías de Pérez en la capital en 2015, donde metió 5 legisladores, incluso Burlé, que hoy está del lado del oficialismo, y eso te genera, digamos, que hoy el acople que tiende digamos, hoy al peronismo le favorecería fomentar la división en la oposición, evitar que se unan y a su vez que se incentive a Germán Alfaro a utilizar los acoples en una de las secciones electorales que es el bastión principal del peronismo, que es el este. O sea, el peronismo necesita de los acoples para retener la gobernación, pero a su vez tendría que sostener del otro lado un Bussi por afuera de Cambiemos, un Cambiemos con acoples desde Germán Alfaro. Exacto, tendría que tratar de fragmentar lo más posible al escenario electoral para que el corte no le quede tan alto a acoples que históricamente eran fuertes y que hoy están más, digamos, están menos sólidos que antes. Digo, no hay acoples que metan 22.000 votos y peleen por el segundo legislador. Hay acoples que apenas llegan al primero. Bien, y ahora la segunda que te quiero preguntar es la capital de Tucumán. San Miguel de Tucumán como la tercera caja de resonancia política en disputa. Bueno, es sin duda la madre de las batallas para todos los espacios políticos, incluido el bussismo y Federico Masso. Creo que el peronismo tiene posibilidades reales y concretas de disputarla a la capital, sobre todo teniendo en cuenta que Germán Alfaro no tiene un heredero natural. Ni siquiera Berarducci o su propia esposa son figuras que por sí solas tengan un peso relativo. Requiere del apoyo del radicalismo, que en caso de que no cierre la fórmula gobernador-vicegobernador no le daría el apoyo. Por lo tanto, el voto, en vez de estar partido a mitades y un poquitito más repartido a terceros, estaría distribuido en la oposición entre 2 o 3 espacios y el peronismo, con los 100.000, 120.000 votos que saca normalmente, podría hacerse con la capital. Bien. Dijiste recién, Germán Alfaro no tiene un heredero natural. Y dijiste, ni Berarducci ni su esposa. ¿Su esposa no es Beatriz Ávila? ¿Es su esposa para la gente? ¿No está instalada? Yo creo que Beatriz Ávila no está instalada del todo más allá de las 4 avenidas, que son 120.000 votos, y que Germán Alfaro le está poniendo mucha plata para tratar de movilizarlo a su favor. Y es un problema porque no se compite solamente dentro de las 4 avenidas. Y si vos querés una elección que realmente te posicione por vos mismo,
tenés que pelear más allá también. Y en esos sectores, estoy hablando de los circuitos 18, los circuitos 14, los 16, Beatriz Ávila no está consolidada del todo. Esto ha sido Generación Política en el día 0 del calendario electoral. Así lanza la carrera. Seguimos en el Palomar TV en el 21.1 de la televisión digital abierta. Seguimos en esto que es Generación Política. Un poco antes de presentarlo a Pablo Sofía, ya dije el nombre, te voy a recordar en un programa que pasó, hablamos con Edgardo Duclos, que es coordinador de proyectos y convenios del municipio de Famaillá, contándote la novedad que beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, por embarazo, de potenciar trabajo, de progresar, iban a poder acceder a prestaciones de salud con un servicio como las obras sociales para el trabajador formal en actividad. Bueno, el responsable de esta buena noticia es de Por Salud, es Pablo Sofía. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, bien. Buenas tardes. Contanos un poco cómo se hace realidad este sueño de garantizar el acceso a la salud a todos y a todas. Bueno, te comento, nosotros ya venimos trabajando con esto hace ya más de 6 años, con el potencial trabajo. Estamos en 16 provincias a nivel nacional. Llegamos acá a Tucumán ya hace un año, hoy tenemos más de 4.500 afiliados acá en San Miguel. Nos estamos extendiendo a Famaillá, a Simoca, todo, a través de las intendencias y todo. Nosotros, de base, cuando nace el potencial trabajo, nace con estos beneficios de jubilación y obra social. Muchos no lo sabían, ¿por qué? Porque potencial trabajo se unificó, todos los planes se unificaron a potencial. Claro, además vienen a heredar el Argentina Trabaja, que ellas hacen, claro, que de alguna manera además eran monotributistas sociales, muchos de ellos. Perfecto, entonces muchos no sabían que contaban con ese beneficio. Entonces nada, estamos ya hace 4 años recorriendo el país, en estas 16 provincias donde estamos, y comentándole esto a los referentes sociales, a los dirigentes políticos, que no lo sabían o no estaba bien cómo era el tema, y nosotros nos estamos encargando de hacerle llegar esta noticia a los beneficiarios. ¿Qué necesita un beneficiario para poder ser parte de esto, tener esos beneficios? De garantizar este acceso a la salud, porque al final es eso. Sí, claro, mira, solamente tienen que hacerse monotributista social, ¿sí? Para poder tener esos beneficios. O sea, es compatible con potencial trabajo 100%, de hecho, se tienen que hacer para que puedan tener esos beneficios, tanto jubilación como la obra social. No les descuentan nada, ya se lo paga, viene incluido con el plan, se lo paga el desarrollo social, el Estado, y tanto al titular como a los adherentes, que en este caso serían los hijos, ¿no? Ellos no tienen que abonar nada, nosotros le hacemos toda la gestión. Al que no pueda hacerlo, de repente que le sea emborroso ir al ANSES o los datos que les piden, a veces hasta le piden un número de reno, que el número de reno es la obra social, y no lo saben, o ponen cualquiera y después no tienen cobertura y por un año tienen que estar porque la ley dice que por un año tienen que permanecer en esa obra social. Entonces, nosotros venimos, los chicos de Famaillá y de acá de San Miguel hicieron cursos con nosotros por Zoom desde Buenos Aires para enseñarle y explicarle todo lo que cubrimos, lo que es el PMO, el plan médico obligatorio, que se le lleva, que como vos bien dijiste, es lo mismo que recibe uno que trabaja bajo relaciones de dependencia. Es lo mismo, a ellos les descuentan el 3%, un monotributo comercial o en este caso sería social, el Estado paga lo mismo, 1.775 pesos, que a las obras sociales le queda 1.597 pesos. Bien, aprovecho que estamos hablando de esto, de acceso a la salud, y que estamos además en un año electoral, ¿no? Sí. Y ya en la discusión del presupuesto nacional, y tenés esta mirada federal. ¿Cómo ves el sistema de salud de la Argentina? Pensando que volvió a ser Ministerio de Salud, había sido degradado durante el macrismo a Secretaría, ¿y qué esperás? Mirá, es muy bueno, pero está muy colapsado. Esto de la pandemia dejó a todos, tanto los hospitales como sanatorios y clínicas, muy colapsado. De hecho, antes teníamos un parámetro de 30 días de dar un turno, hoy estamos en 40 y algunos hasta 60, pero es porque está colapsado, no es porque no queremos dar ni prestaciones, ni antes ni después, está realmente colapsado. Esta pandemia dejó muchas secuelas, ¿no? ¿Y la viabilidad de las obras sociales? Y ahí está, también hay otro que estamos corriendo contra eso. Nosotros en enero, la última vez que aumentó el monotributo fue en enero. Nuestro ítem, que es la obra social, ¿no? Aumentó y se fue,
estaba a 1.200, si mal no recuerdo antes, y en enero de este año se fue a 1.775. Quedó ahí, pero en esa época una consulta valía 1.100, 1.200 pesos, hoy vale 2.000. Entonces cuando nosotros vamos a negociar con las clínicas, ya quedamos muy abajo. Así le demos toda la plata, quedamos abajo. O sea que la actualización ronda el 45, 48%, No se hizo si no saco lento los números, y la inflación proyectada es un 100. Claro, y siempre el monotributo, social, comercial, es lo mismo, aumenta 2 veces al año. Estamos esperando el aumento, bueno, que no sé si va a hacerse o no, pero quedamos muy atrás. Por eso muchas obras sociales no toman monotributo social ni monotributo, porque la cápita ya quedó muy baja. En ese marco de situación, ¿cuáles son las prestaciones que se garantizan a los beneficiarios del monotributo social? El plan médico obligatorio es muy amplio. El plan médico obligatorio es muy amplio. O sea, tenés desde primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, atiende todo. Desde urgencias, desde accidente, todo. Es muy amplio. La diferencia que tenemos con una prepaga es casi, está mal decirlo así, habría que enfocarse más, pero es los lujos. Lo que sería una cirugía estética. El lugar que te atendés quizás es un sanatorio en vez de una clínica. Son esos detalles, pero no le envidia, no, el PMO es muy completo. Bien, hay quienes nos están viendo porque además esto es parte de la televisión digital abierta, entonces nos ven mucho en el Tucumán más profundo, cómo hace aquel beneficiario o beneficiaria que quiere vincularse y decir, yo también tengo derecho al acceso a la salud. Sí, claro. Mira, nosotros, bueno, tenemos redes sociales, muchos nos manejamos por teléfono, porque esas redes sociales tardan mucho en contestar, porque hay muchos mensajes de todo el interior, y nos manejamos a través de ese número. Llaman, se le hace cualquier consulta, la que sea, se le va a pedir el número de quiz solamente para chequear a ver en qué estado está, porque muchos dicen, yo no tengo nada, y de repente sí, es monotributo social y tiene una prepaga ya sin nada y no lo sabe porque nunca se lo dijeron. Entonces nosotros lo ponemos al tanto, le decimos, usted es así, tiene esto, no tiene, y le explicamos los procesos que tiene que seguir para, bueno, contar con los beneficios. Bien, y me quedo tranquilo que sabemos que acá en Tucumán has dejado gente capacitada y capacidad instalada, sobre todo en esto que charlábamos la semana pasada a partir del municipio de Famayá y en otros municipios. Sí, arrancamos, bueno, aquí en San Miguel de Tucumán estamos por abrir un local acá para ya instalarnos. Ya amerita porque tenemos muchos afiliados, gracias a Dios, y está creciendo. Ahora estamos en Famayá, directamente ya con los chicos de la Intendencia, que estamos todos los días de 9 a 14, están afiliando y asesorando en el Cabildo, así que pueden ir de esa zona a preguntar. Ahora se están preparando la gente de Simoca, en un ratito me voy para Montero, para Villa... ¿Cuándo vamos ahora después? ¿A Villa? Villa Quintero. Villa Quintero y a donde está Romina. Y Bella Vista. Y a Bella Vista, que también nos están esperando ahora. Bueno, nada, la verdad que en esta semana que estoy recorrimos todo como para poder estar ahí cerquita, que no tenga que llamar por teléfono y pueda hacerlo personalmente al trámite o por lo menos asesorarse. Interesante. Esto de generación política es un poco la sinergia que se produce en las políticas públicas cuando hay alguien que quiere que todos estemos un poco mejor. Se terminó el café y también se terminó el programa del día de hoy. Juan Manuel Frangoli, gracias por invitarme a este espectacular programa del día de hoy. Está mal que yo lo diga, ¿no? Pero programón. Primero quedó bien, ¿no? Quedó bien. Me resultó muy interesante, además del editorial, el análisis que hicimos con nuestro politólogo amigo, consultor político Patricio Adorno, coincidente con el editorial, y que pinta a claras cómo empieza el Tucumán electoral 2023. Si usted se perdió los números de teléfono, por dónde contactarse para tener la obra social, si pertenece al Potencial Trabajo o a la Asignación Universal por Hijo, nos puede ver después de este programa en YouTube y ahí busca el momento de la entrevista que tuvo Pablo Sofía contándonos la obra social para todas esas personas que gozan de estos beneficios. Ya lo dijo él mismo en primera persona, Gabriel Yedlin, buscando armar o rearmar un espacio progresista en la política, en la política tucumana. Bueno, desafío por delante, lo va a hacer ahora desde la legislatura. Y lo que dijo Mirray, ¿no? Si no lo vio, se lo puede rebobinar nuevamente por YouTube. Cómo Fernando Jury
que hiló, digo bien, la opinión política de todos los concejales, tanto de la oposición como del oficialismo. Espectacular el programa. Muchísimas gracias. ¿Me invita para el próximo sábado? Lo invito y también te invito a vos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas ver esto que pasó hoy y los programas anteriores de Generación Política. Nos buscas Generación Política, te suscribís, activás la campanita y de paso nos das un me gusta. Hasta la semana que viene.